Buenos días a todas y todos. Está con nosotros el ingeniero Netzahualcóyotl Salvatierra López, que es el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La Cámara está teniendo un rol muy activo y particular en el proceso de reconstrucción, tanto en el caso de Chiapas como en el caso de Quintana Roo, y nos parecía muy interesante que la Cámara misma pudiera exponer a ustedes lo que está haciendo en estas tareas. Por favor, Netzahualcóyotl. Muchas gracias. Bueno, quisiera recordar nada más lo que significa la industria de la construcción para este país. Participamos y aportamos dentro del Producto Interno Bruto el 5%, significamos 4 millones de empleos directos. Desafortunadamente, este tipo de contingencias ya las hemos padecido y las hemos podido superar en anteriores ocasiones. Quisiera expresar nuestra solidaridad a las familias afectadas y, por supuesto, expresar públicamente el compromiso de los constructores mexicanos. Estamos presentes desde al día siguiente de los siniestros y de las eventualidades que hemos tenido que padecer en el sureste del país. Estamos trabajando de manera coordinada. Con el apoyo de las 43 delegaciones que tenemos en el país, es particularmente 10 que están dentro de la zona afectada, ya están dispuestas y organizadas para proporcionar maquinaria, mano de obra, técnicos y la capacidad instalada de los más de 8,000 constructores afiliados a esta Cámara. Por supuesto que los trabajos de reconstrucción requieren de inmediatez, de urgencia en su atención, pero vamos a cuidar especialmente la calidad de las obras. Queremos construir una sola vez, construir muy bien. Hemos nombrado un interlocutor, un coordinador nacional y uno por cada una de los estados a través de nuestras delegaciones. Establecimos contacto tanto con el gobierno federal como con el gobierno local, pero también de manera muy importante y particular con la iniciativa privada, particularmente con los hoteleros, con el grupo de Moon Palace, iniciando ya los trabajos de reconstrucción. Como ustedes saben, ellos significan el 15% de las habitaciones que existen en Cancún, tienen más de 7,000 habitaciones en la zona hotelera de la Riviera Maya y Cancún, y vamos a iniciar los trabajos primero con esta empresa, después con el grupo Posadas, con grupo Regina y con la cadena de Quinta Real, con la reconstrucción de estos hoteles. Para ello hemos estado y contando con el apoyo de Nacional Financiera como una herramienta de financiamiento para los trabajos de reconstrucción, con la banca comercial, que también ya manifestó su apoyo para participar en este tipo de trabajos, y muy importantemente también con las compañías afianzadoras. Todo el mundo va a trabajar con costos más reducidos de sus aranceles normales en apoyo a la economía afectada en estas zonas. A nivel nacional se estructuró un grupo de especialistas en cada una de las áreas de infraestructura: caminos, vivienda, energía, salud, escuelas, por ejemplo. Vamos a apoyar con técnicos, asesoría en proyectos e ingeniería para atender en tiempo y forma, e insisto mucho en la calidad, los requerimientos del gobierno y la sociedad. Quisiera yo destacar que con el apoyo de la Secretaría de Economía, nuestro Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, el ISIC, es un organismo con capacidad y amplia experiencia, como lo avalan sus más de 55 millones de horas hombre capacitación. Aquí lo que haremos es restablecer y ampliar nuestras instalaciones en Cancún, instrumentando un programa emergente de capacitación para atender la sobredemanda de mano de obra que requerirá la reconstrucción, y de esta manera compensar el desempleo que pudiera originarse en otras actividades. Para nosotros esta es una prioridad, y así lo vamos a manifestar en el seno del Consejo Nacional de Infraestructura, que promovió en su momento el Ejecutivo Federal, para fortalecer todas las acciones, las respuestas y los compromisos del gobierno con las zonas afectadas. Hemos convocado a nuestra cadena productiva, a la cadena de la industria de la construcción, que se compone con más de 37 actividades económicas. Estamos coordinando entonces nuestros trabajos con el gobierno y con la sociedad, pero también les hemos convocado para establecer en forma permanente los equipos de trabajo que nos permitan prever,
y planear nuestra participación organizada para enfrentar futuras contingencias, pues debemos estar conscientes que estos fenómenos ocurren cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Los constructores mexicanos, pues, nos sumamos con nuestra capacidad y experiencia a las acciones del gobierno y las ponemos a disposición de la sociedad entera. Quisiera mencionar algunas de las cifras de apoyo ya inmediato. Tan solo en la región tenemos ubicadas ya 1.460 empresas grandes como la ICA, hasta una gran mayoría de empresas pequeñas que ya están colaborando, como decía yo, con maquinaria, mano de obra, equipo y técnicos especializados. Las especialidades son comunicaciones, vivienda, agua, salud, educación. Y a nivel nacional tenemos ya también dispuestas 5.554 empresas también en disposición de querer colaborar en estos trabajos de la reconstrucción. ¿Alguna pregunta a Netzahualcóyotl? Sí. Y en esa materia, los representantes de la industria de la construcción tienen ya contemplado el reubicar a las familias. El secretario de Gobernación nos había comentado que se les había prácticamente advertido a los gobernadores que no se iba a invertir si no se reubicaba la infraestructura. Sí, tenemos una participación muy activa en el sector vivienda. Lo que destacaría yo es un acuerdo que tenemos con proveedores y fabricantes. Todos ellos van a enviar materiales, a proveer materiales a costo, que nos permitirá entonces la vivienda económica, la que va destinada a las zonas que se tendrán que reubicar, saldrá más barata que en condiciones normales. Y de inmediato estamos iniciando la reparación de las viviendas afectadas y la reconstrucción. Una prioridad, por supuesto, y que la estableció con absoluta claridad el Ejecutivo Federal, es que de ninguna manera se va a construir en zonas de alto riesgo. Juan, después Carmen. Desde el aspecto de la reconstrucción, ¿cuánto le está costando a la sociedad, al país, a los particulares? Lo que puede ser la cuenta social, que sería, me imagino, la vivienda, la pública, que serían los hospitales, las carreteras, todas aquellas instalaciones, y la privada, como pueden ser los hoteles. Bueno, la cuantificación de los daños es algo que ha sido competencia actualmente del Gabinete de Reconstrucción. Cada secretario en el área de su especialidad o competencia. Nosotros lo que podemos comentarles en este momento es lo que hemos comentado con la iniciativa privada, particularmente con los hoteleros. Estimaba un daño aproximadamente, don José Chapur, del grupo del Moon Palace, de $55,000 por habitación, y estamos hablando de 57,000 habitaciones en total que existen en Cancún, tal vez el 85% afectadas, con daños que van desde muy severos hasta severos. Carmen. Gracias, buenos días. A mí me gustaría que nos ampliara un poco este punto en el que habla de la capacitación y el asunto del desempleo. Quisiera saber, porque parece ser que muchas de las personas que trabajaban en los hoteles no serán despedidas a condición de que se queden a trabajar ahora como albañiles o que participen precisamente en la reconstrucción. ¿Van a capacitar a esas personas? ¿Va a haber como un programa de empleo? ¿O ustedes van a buscar a trabajadores para que vayan a la zona? O sea, ¿cómo operaría eso por un lado? Y por otro lado, yo no sé si este programa de reconstrucción se destina específicamente o básicamente hacia Cancún, que es donde podría tener más atractivo económico para ustedes, porque pues estamos hablando de hoteles y demás, pero ¿qué pasa con Chiapas y otras zonas que también han sido devastadas, donde se hablaría de cuestiones más populares? Y en el asunto de la vivienda, si la industria de la construcción también va a llevar una ganancia de por medio, o sea, porque yo entiendo que están portándose ustedes a la altura, que están participando y están inclusive donando materiales, pero entiendo que también es un negocio. Entonces, ¿cuál es la proporción? Sí, agradezco mucho la primera pregunta porque me parece un tema coyuntural. Aquí podemos atender 4 de los 5 objetivos planteados por el Gabinete de Reconstrucción, que no solamente es la reconstrucción de la infraestructura dañada, sino impactar en el empleo. Es la combinación de las dos cosas. Por una parte, generamos empleo,
con el apoyo de la Secretaría de Economía, por eso decía yo, es un programa de empleo temporal, en el momento que se están capacitando para habilitar a quienes todavía no participan en la industria de la construcción, poder adiestrar y capacitar y que pudieran hacerlo. No pretendemos, por supuesto, de la noche a la mañana formar a obreros especializados, pero hay toda una escala dentro de la industria de la construcción. Ayudantes, por ejemplo, de instaladores, ayudantes de albañil, ayudantes de carpintero, de inmediato se podría empezar a formar. Afortunadamente, el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción a nivel Latinoamérica es la institución privada más importante. Les decía yo que cada año se generan 2 millones de horas hombre capacitación, al grado que ya hemos cumplido más de 55 millones de horas hombre capacitación. Entonces, sí, la respuesta es capacitaremos a quienes deseen incursionar en la industria de la construcción y que en este momento desempeñan sus actividades en otros sectores. Sí, será un programa combinado de empleo temporal con la Secretaría de Economía, y me parece que de alguna manera compensará la probable desocupación que se genere en algunas otras actividades. Aquí lo que esperamos es una gran sobredemanda para los trabajos de reconstrucción. En cuanto a la segunda pregunta, estamos no solamente trabajando en Cancún, esto evidentemente ha rebasado todas las expectativas y las previsiones que se pudiesen haber tenido. Estamos trabajando en lo del huracán Stan. Les decía yo que nuestra organización tiene 43 delegaciones, 10 están en las zonas afectadas. Entonces tenemos coordinación en el estado de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo y por supuesto en Quintana Roo ahora y Yucatán. Entonces estamos trabajando de manera coordinada. En el estado de Chiapas las primeras acciones fueron aperturar las vías de comunicación en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo que hicimos ahí es que los constructores que estaban en la zona con los trabajos en los caminos rurales de inmediato aportaran maquinaria para poder abrir estas vías de comunicación. Estamos entonces tanto en las zonas recientemente afectadas por el huracán Vilma, como las que se afectaron anteriormente por el huracán Stan, y no solamente en el sector hotelero, decía yo, en comunicaciones y transportes, en vivienda, en agua, en electricidad, en salud y en espacios educativos, coordinado con los gobiernos locales. En cuanto a lo que se refiere a la vivienda, particularmente a la vivienda, que es la que afectó a las familias de más escasos recursos, ahí tanto los proveedores de la industria como los constructores estamos dispuestos a colaborar y a trabajar estrictamente recuperando el costo, es decir, ahí no se tendría ninguna utilidad. En los demás trabajos en los que se realizan con la iniciativa privada, por ejemplo, con el sector hotelero, ahí sí, desde luego, hay un margen de indirectos y de utilidad. Lo mismo sucede con la obra pública, pero en lo que está destinado para las familias afectadas, todos estamos haciendo un esfuerzo solidario para que la vivienda salga más económica que incluso en condiciones normales, no reflejando ninguna utilidad ni de proveedores, ni de constructores, ni de financieros. Estaremos viendo en los próximos días, gracias, que personal que se dedicaba a ser recamareros, etcétera, pudieran ser captados. O sea, ¿va a haber algún programa de coordinación donde puedan dirigirse a ponerse a disposición de ese programa de empleo temporal? Afirmativo, así es. Quienes desempeñaban en otra actividad su labor cotidiana, lo podrán hacer ahora en la industria de la construcción. Y es muy amplia la gama de empleos dentro de la construcción. Hay desde secretarias hasta obreros especializados, técnicos de todo tipo, administradores, dibujantes. Entonces, sí, se pueden dirigir a nuestras instalaciones de la Cámara de la Construcción en las zonas afectadas, en el caso específico de Cancún, que es donde vamos a ampliar nuestras instalaciones de inmediato para poder instaurar este programa emergente, o con la Secretaría de Economía, que es con quien estamos coordinando este esfuerzo. Sara. Sí, solo quisiera saber, ¿se tiene alguna cifra del total de las viviendas afectadas por el huracán Stan por lo pronto, o si ya tienen algo del otro huracán, y si ustedes van a garantizar que sean los materiales de calidad y que no porque sean económicas vayan a construir viviendas que después no sirvan? Gracias.
Sí, insisto, la cifra de las evaluaciones le ha correspondido a los gobiernos locales en coordinación con el federal irlo determinando. En el caso de Chiapas, como ustedes deben de conocer, ya se pudo determinar con mayor precisión que es en la zona más afectada por el huracán Stan, y estamos hablando del orden de 50,000 viviendas. Y en cuanto a la calidad de los materiales y en cuanto a la calidad de los procesos constructivos, por supuesto que nosotros vamos a garantizar y vamos a asegurarnos que sean los materiales más adecuados. Esta experiencia, por supuesto, como sucedió en el siniestro del 85, en el terremoto, va a modificar de alguna manera procedimientos y reglamentos de construcción y a mejorar sustantiva y cualitativamente la forma de construir por determinadas zonas. ¿Alguien más? Compañero. ¿Se tiene una idea de cuántos son los empleos que se van a generar en esta época y por cuánto tiempo en la industria de la construcción? Sí, en la zona. Sí. Y los salarios del mercado con respecto al mercado nacional. Muy importante esta pregunta. Nosotros participamos con 1 de cada 12 empleos en la economía en términos generales. Esperamos una reactivación de la industria de la construcción, lamentablemente en este caso como consecuencia de los desastres causados por los huracanes. Y por poner un ejemplo, por cada vivienda que se construya o se reconstruya se generan 5 empleos directos y 7 empleos indirectos. No tenemos en este momento cuantificado con precisión cuál será el alcance o el incremento de los empleos en su totalidad por área, pero sí estimamos un repunte en la industria de la construcción, lo cual representará, como naturalmente lo es, un motor de la economía nacional en un repunte de la economía, insisto, lamentablemente debido a estos otros acontecimientos. Bien. Sí, los trabajos de reconstrucción, como decimos, ya estamos presentes desde el día siguiente de los huracanes y en la construcción se trabaja por fases, por etapas. Ejemplo, platicábamos con los hoteleros. Si un hotel tiene 1,000 habitaciones, nuestro compromiso es habilitar las primeras 200 habitaciones en las primeras 8 o 10 semanas. Y así hacer un programa de entrega parcial de habitaciones para que empiecen a operar los hoteles de inmediato, aun cuando estemos trabajando en algunas de las áreas del hotel. Entonces, se inicia la reconstrucción, los trabajos intensos serán de aquí a fin de año, pero la reconstrucción continuará hasta mediados del próximo año en otras áreas de infraestructura. Sí. ¿A cuántas personas necesitan captar o contratar para que en diciembre, como prometió el presidente Fox, esté operando el 80% de la industria turística en las zonas devastadas? Es un dato variable. Estamos ahorita justamente en la evaluación del tipo de daño para cada hotel y mientras en algunos se necesitan cambiar la tabla roca, cristales, alfombras, mobiliario, en algunos otros los daños son estructurales. Lo que les podemos decir en este momento es cuál es la capacidad instalada de la industria de la construcción y por eso mencionaba que tenemos 1,460 empresas solamente en la zona colindante con los siniestros, es decir, en la zona sureste que está compuesta por Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y a nivel nacional existen 5,554 empresas dispuestas a colaborar en estos fenómenos. ¿Alguna pregunta más para Nezahualcóyotl? ¿No? Mil gracias. Pues de mi parte, ¿añadir algo? De mi parte, simplemente reiterar el compromiso de los constructores mexicanos que siempre hemos participado y hemos logrado enfrentar solidariamente este tipo de eventualidades. Tenemos la capacidad, tenemos la experiencia y tenemos la voluntad de colaborar y poner en disposición de gobierno y sociedad todo nuestro esfuerzo. Muchas gracias, Paulita. Bueno, pues la agenda del señor presidente, a las 10:25 sale hacia Acapulco para
presidir la 32 Convención Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación. De Acapulco estará saliendo hacia Cancún a las 12:50 de la tarde y están contempladas en principio 3 reuniones muy importantes, una reunión con propietarios e inversionistas de hoteles, donde el señor presidente de la República tendrá un conjunto de respuestas a las demandas que los hoteleros hicieron en la reunión que algunos de ustedes fueron testigos en la reunión de lunes. Después el presidente tendrá una reunión con prestadores de servicios y comerciantes locales y después, hacia el final, el señor presidente tendrá una reunión de evaluación y prestación y le van a presentar los resultados de la acción del gobierno federal, estatal y municipal en estos días de trabajo en torno a la primera fase de emergencia y también ya al inicio de la reconstrucción. El señor presidente dormiría en Cancún y al día siguiente está previsto que se traslade a Cozumel y también que se traslade a Isla de Mujeres, luego regresaría a Cancún y estaría en principio de regreso a la Ciudad de México hacia las 5 o 6 de la tarde del día de viernes. Esa es básicamente la agenda del señor presidente en estos 2 días. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas que ustedes pudieran tener, que en esta ocasión daré nada más 15 minutos porque tengo que irme al aeropuerto porque acompaño al señor presidente a Acapulco. Primero, una que seguramente pues es de su interés. Solo decir que hoy pues el Estado mexicano tiene que responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del señor Jorge Castañeda. En el transcurso de este día el Estado mexicano dará a conocer esa respuesta y en su momento pues ustedes la habrán de conocer. De otro lado, quisiera hacer un resumen muy apretado, muy rápido del estado de la situación que guarda el trabajo del gobierno federal, en particular en el caso de Quintana Roo. El señor secretario de Gobernación, como ustedes saben, el día de ayer, acompañado al secretario de Educación, recorrió el estado de Chiapas y tuvo una reunión del Gabinete de Reconstrucción para el caso de Chiapas el día de ayer y ustedes conocen los resultados. Pero en particular, Quintana Roo, quisiera hacer algunos comentarios. El presidente de la República reconoce y valora el esfuerzo y la entrega de los habitantes de Quintana Roo. Gracias a su voluntad de salir adelante y a su tenacidad, poco a poco se está regresando a la normalidad. El pueblo de Quintana Roo ha enfrentado al huracán más poderoso de la historia. Ahora, su esfuerzo se encamina en regresar a la normalidad, a sus condiciones de vida y a sus actividades de trabajo lo más pronto posible. El presidente de la República ha dado instrucciones a todas las dependencias del gobierno federal a priorizar en sus tareas las operaciones de reconstrucción en el estado de Quintana Roo para que a la brevedad se vuelva en ese estado a la normalidad. En relación a las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano y la Armada están transportando la ayuda a través de un puente aéreo que ha operado con eficacia y eficiencia. El día de ayer llegó a Cancún el buque Huasteco con 129 toneladas de medicinas, cobertores, colchonetas, agua embotellada, que además incluye cerca de 20,000 despensas. Mientras tanto, el buque Tarasco se dirige a Cozumel con 134 toneladas de ayuda que incluyen más de 8,000 despensas. Llegó ayer también a Playa del Carmen el buque Papaloapan para sumarse a las tareas del puente naval con alimentos también. La Secretaría de la Defensa Nacional opera en Cancún
una cocina comunitaria que proporciona 3,000 raciones de comida por día y está por instalar 3 cocinas más. La Sedesol ha entregado más de 100,000 despensas. El próximo lunes es entregar otras 200,000. Se han instalado ya 10 cocinas comunitarias en Cancún, 12 cocinas comunitarias en Cozumel, apoyadas como parte de empleo temporal. Este esfuerzo de la Sedesol abarca un amplio gama de posibilidades de contratación a través del programa de empleo temporal para trabajar en las obras de limpieza, de reconstrucción, y también ha iniciado la Sedesol un censo de daños de las casas habitación de las familias más pobres de la zona afectada para ser objeto de ayuda y crédito de los programas de vivienda que tiene la Sedesol. La Secretaría de Salud ha ubicado 3 prioridades estratégicas en su atención a la zona. Primero, la atención médica en los albergues y al conjunto de la población. 2, el control de posibles insectos para prevenir enfermedades. Y 3, el control y el monitoreo permanente de la calidad del agua para que no haya ningún problema por la vía de la posible infección. También la Secretaría de Salud está trabajando en la vacunación ya prácticamente terminada en los albergues y también se han trasladado 7,000 dosis de vacuna contra hepatitis A para cualquier cosa que pudiera tener lugar. Se han desplazado a la entidad brigadas médicas para vigilancia y control epidemiológico del mosco transmisor del paludismo y el dengue. Las brigadas están equipadas con 70 equipos nebulizadores para la fumigación de las áreas afectadas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues ha estado a cargo de que funcione ya bajo un esquema, digamos así, de normalidad el Aeropuerto Internacional de Cancún y Cozumel. Ayer desde Cancún fue posible realizar 37 operaciones para movilizar a más de 6,200 pasajeros. Al final del día de hoy se calcula que habrán salido de la zona el 90% de los turistas extranjeros y el 10 restante, unos 4,000, lo harán en el transcurso del día de mañana. Se han podido instalar 65,000 líneas telefónicas de las 79,000 que habían quedado fuera de servicio. El personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja también en el desagüe de carreteras y en la reparación de las mismas. Se ha restablecido el muelle en Cozumel, lo que está permitiendo, lo que permite facilitar el traslado de mercancías y personas. Está funcionando ya los ferries de Cozumel a Playa del Carmen, y la Secretaría de Comunicaciones está apoyando el levantamiento de las antenas que fueron derribadas en las estaciones de radio y televisión, para que este servicio básico que requiere la población para estar permanentemente informada se pueda restablecer. La Comisión Federal sigue trabajando con estos 3,200 elementos que llegaron de diversas zonas del país para que este fin de semana esté restablecido el 50% del suministro de energía eléctrica en Cancún, Playa del Carmen, y antes de 3 semanas el 100% del mismo. En la CONAGUA, la Comisión Nacional de Agua, con los trabajos que ha realizado en estos días, ha hecho posible que el 63% del servicio de agua potable en la ciudad de Cancún esté ya en operación. En Isla Mujeres y Cozumel se sigue distribuyendo el agua por la vía de las pipas. En Playa del Carmen ya opera el 80% del servicio de agua potable y el 100% del servicio de drenaje. La Comisión Nacional de Agua sigue bombeando las zonas inundadas. De hecho, se ha podido ya desalojar el agua de las zonas habitacionales de Cozumel. Se han desplazado para esta tarea más de 20 plantas, máquinas de bombeo para estar desalojando el agua. También la Comisión Nacional de Agua está haciendo un trabajo de monitoreo de la calidad del agua y haciendo un tratamiento especial para que
no haya ningún riesgo por la vía del consumo de agua en la zona. Pemex ya pudo abastecer de tal manera que en Cancún están operando a partir de la noche de ayer ya 19 gasolineras, también en Playa del Carmen 4, en Tulum 2 y en Cozumel otras 2. La Profeco está en un programa de contingencia y reacción inmediata para tratar de evitar que suban los precios. Está en una acción de vigilancia permanente, tanto en Cancún como en Playa del Carmen y Cozumel, para evitar cualquier práctica de tipo abusivo y hacer frente cuando éstas se den con multas. La política que se tomó por la escasez no es cerrar estos locales, sino multar y poner una vigilancia de la propia Profeco para que se ofrezca el servicio, pero a los precios que deben de tener. Ha obligado que todos pongan los precios en lugar visible para que no haya abusos. Y bueno, ustedes conocen también que lo decía ayer en el parte final de anoche el Rodolfo Elizondo, encargado presidencial de la coordinación de la acción del gobierno federal en la zona, que en este momento hay 3.200 efectivos del Ejército Mexicano, 750 de la Armada de México, 590 de la Policía Federal Preventiva y más de 800 policías municipales que están resguardando la seguridad de la ciudad de Cancún. Y también, y con esto termino y iniciamos las preguntas que ustedes tengan, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, se reunió ayer con el senador Kennedy y con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en el trabajo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores de cara a que ya existe en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara de Representantes una fecha para iniciar la discusión sobre una propuesta migratoria entre ambos países. La fecha ya fijada es febrero del 2006 y la propuesta que más se acerca a los intereses de México es la propuesta que impulsan los senadores McCain y Kennedy, que desde el punto de vista de la Cancillería y el Gobierno de México es la que ofrece más posibilidades de garantizar una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Y respondo 5 minutos para poder... ¿Alguien me presta una pluma, de favor? Gracias. Gracias, Rubén. Primero me gustaría saber si lo de Castañeda va a salir por la Secretaría de Gobernación en el curso del día, porque hablar del Estado mexicano es mucho, ¿no? Todas las cuestiones que tengan que ver con organismos de tipo internacional a nombre del Estado, quien le entrega la información sería la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Okay. Y 2 preguntas que son de otro tema. Me gustaría saber si el presidente Vicente Fox contempla la posibilidad de construir la presa La Parota en Nayarit, como dijo el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar. Sigue el proyecto de que sea en el estado de Guerrero, es la decisión, y solo que se complicara la situación, que no hubiera la posibilidad de que los ejidatarios que manifiestan desacuerdo y pudiera haber un problema social, pues se podría trasladar a otra región del país, pero en principio sigue la propuesta de que sea en el estado de Guerrero. ¿Por qué manejar entonces por parte del secretario la opción de Nayarit? ¿Hubo ahí un...? No, simplemente él dijo que sería en el estado de Guerrero, pero que si no hubiera condiciones podría trasladarse a otro lugar. Eso siempre ha estado así. Y nada más, si nos puedes ampliar un poco el asunto de la posibilidad ya de tratar el asunto migratorio. ¿Quiere decir que en febrero se van a reunir en los Estados Unidos? O sea, ¿cómo estaría programado?
El Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes fijaron fecha para la discusión de las propuestas de ley en migración para febrero del 2006. De cara a esa fecha, el Gobierno de México está muy interesado en hacer un trabajo intenso de cabildeo con las autoridades norteamericanas para proponer nuestra posición, que básicamente se sintetiza en esos 4 elementos que ha propuesto la Cancillería mexicana, de que para los intereses de México se requiere un tipo de ley, respetando absolutamente la soberanía de otro país, pero desde los intereses de México consideramos que el problema de la migración solo se puede resolver a través de una ley que garantice una migración legal, ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. Juan. Muy rápido, la descoordinación que hay en los cuerpos de seguridad en Cancún, se ve en la calle, la inseguridad que tienen los vecinos allí. ¿Cuándo se va a reponer la normalidad allí? Bueno, desde el punto de vista de la Secretaría de Seguridad Pública y también a través de su propio secretario, Eduardo Medina Mora, desde la noche del día de ayer, y también así lo consideran las autoridades locales, está garantizada la seguridad y no ha habido más actos de violencia del carácter de lo que se dieron el fin de semana pasado. Hay una coordinación estrecha de las policías, de hecho en las patrullas están viajando elementos de la PFP y Policía Municipal y Estatal de la misma manera, están funcionando los vehículos de la misma manera, de manera coordinada, y desde el punto de vista de las autoridades del gobierno federal que tienen a su cargo la seguridad, están garantizadas las condiciones de seguridad en Cancún. Por eso mismo han abierto los comercios, por eso mismo hoy abren una cantidad de bancos. ¿Ya no necesitan entonces los vecinos seguir velando, como lo han hecho? Siempre la colaboración de la sociedad es bienvenida y qué bueno que la sociedad de Quintana Roo se organice también para proteger sus intereses y su seguridad. Un aspecto adicional, señor, finalmente nada más de parte mía. En el cabildeo que se lleva a cabo en el Congreso, está ahora acreditada la fórmula de compra de conciencias. ¿Esto no perturba la relación del Ejecutivo para poder sacar sus iniciativas? El caso de las tabacaleras. Somos absolutamente respetuosos de los otros poderes, y el otro poder, el poder legislativo, es el que tiene que dar cuenta de su acción y de su manera de operar y actuar. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Para rápidamente preguntar, el día de ayer el Consejo Coordinador Empresarial difirió de lo que tú señalabas en cuanto a las expectativas de crecimiento. Aseguran que sí va a haber un daño en lo que es este crecimiento, principalmente, obvio, en lo que es el sector turismo, en lo que es el sector de empleo. ¿Qué opinión tiene la Presidencia de la República? Porque ya ayer el Consejo Coordinador hizo este señalamiento. Y por otra parte también, ¿qué opinión tienen de lo que fue esta tercera encuesta de inseguridad que fue presentada, en la que hubo varias personalidades, y se detalla que solamente uno de cada 10 delitos llega a una resolución, así como también se detalla que nada más 9 personas, más bien 1 de cada 10 son los casos que se siguen, es la cifra negra en cuanto a los delitos? ¿Cuándo habrán políticas que eviten esta problemática? Mira, pues ahora aquí la cabeza de uno de los sectores más importantes del empresariado, que es la Cámara de la Industria de la Construcción, sostiene no solo que se va a reducir, sino que va a acelerarse el crecimiento económico a partir de la intensificación de la actividad constructiva. La cabeza del Banco de México, el señor Guillermo Ortiz, hizo declaraciones el día de antier también, en el sentido que no hay elementos que permitan considerar que puedan modificarse las expectativas. Hay otras personas del sector privado que han opinado así, respetamos su opinión. Hay otros personajes del sector privado que opinan en sentido contrario. En términos del gobierno, las expectativas de crecimiento se siguen manteniendo en los términos que se habían propuesto. También así lo ha hecho el Banco de México. Respecto a la encuesta, la Presidencia de la República reconoce el valor de la tercera encuesta nacional sobre inseguridad 2005, elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, dada a conocer el día de ayer. Sus conclusiones permiten no solamente conocer
la dimensión de este problema, su incidencia a nivel estatal y nacional y la percepción que la ciudadanía tiene ante este problema. Es también un llamado de atención para todos, sociedad y gobierno, y ofrece una clara orientación a las acciones que tenemos que emprender para resolver que sin duda es un problema que aqueja a la sociedad mexicana. Sara, Neira, Toño. Sí. Y la compañera y acabamos. Solo quisiera saber si parece que en la ley se contempla la posibilidad de que se puedan condonar impuestos a damnificados, por ejemplo, en este caso por el huracán o por algún otro fenómeno. ¿Se contempla en el gobierno federal esta posibilidad para Cancún? Mira, como tú fuiste testigo, Sara, los empresarios de Cancún y de la Ribera plantearon al gobierno una serie de posibilidades de condonación, de pago de impuestos, de seguro social, etcétera. El señor presidente llevará una respuesta en ese sentido el día de hoy y se dará a conocer el día de hoy en la reunión con los hoteleros en Cancún. Ustedes serán testigos de eso. Lo que pedían ellos era, por ejemplo, que no se les cobrará multas en el seguro social. Pedían no solo que no se cobraran multas, sino en algunos casos como el IMSS, el Infonavit, la luz, les diera una prórroga de pago y después no viera. El señor presidente tiene una respuesta a esta solicitud que dará a conocer hoy, este día, en la reunión con los hoteleros. ¿Sí, Neira? Sí, Rubén, ¿qué percepción tiene la Presidencia de la República sobre las declaraciones que dio en el estado de Veracruz el expresidente César Gaviria y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos en torno a los niveles del narcotráfico que se han infiltrado en los más altos niveles de México a ponerlo en el nivel de Colombia? Gracias. Yo leí las declaraciones del expresidente Gaviria y también ex cabeza de la Organización de Estados Americanos, en el sentido de que el ingreso que tenían los narcotraficantes mexicanos era mayor que el que tenían ahora los colombianos. Es una observación que hace él, es un conocedor del tema. Nosotros, por lo que toca al gobierno mexicano, como lo reconocía ayer también el New York Times, es el gobierno que ha dado la lucha frontal contra el crimen organizado, en particular contra el narcotráfico, y seguiremos en esa lucha. No negamos la problemática que significa enfrentar el poder del crimen organizado, su poder de corrupción, el poder financiero, pero este gobierno no se dejará vencer por el crimen organizado y ningún minuto de la acción que tenga en el gobierno dejará de combatir el crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Compañera. Señor, para saber si ya tiene conocimiento la Presidencia de la República del llamado de alerta que hizo ya la Interpol a las procuradurías de todo el país, pero fundamentalmente a la de Michoacán, Distrito Federal y Quintana Roo, por la supuesta aparición de una nueva banda de delincuentes denominada Sangre y que amenaza con tener acciones el fin de semana. Sí, quien debe estar informado es la PGR y sí está informada y sabemos de esa situación. Toño. Rubén, gracias. Dos preguntas. Presidente Vicente Fox recibió en 3 ocasiones a Felipe Calderón Hinojosa como precandidato, y subrayo precandidato. ¿Tiene previsto, en aras de la neutralidad del jefe de Estado mexicano, el invitar a otros precandidatos a platicar con ellos aquí en Los Pinos, o va a quedarse solo con esas charlas con el precandidato de su partido, que lo haría ver como una preferencia partidista? Primera pregunta. Segunda pregunta, el rector Juan Ramón de la Fuente, a propósito de los resultados de esa tercera encuesta a los que la presidencia les ya expresó su beneplácito, dijo que muestran que las autoridades o los responsables de la tarea de combatir la inseguridad no han actuado con rigor y han requerido de mayor inteligencia para poderle hacer frente, y desde luego no enojarse por esos resultados, sino darles entrada para hacer los programas que hacen falta. ¿La presidencia qué opina al respecto? No nos enojamos con esos resultados, le damos absolutamente la bienvenida, como yo le aclaré, a todo ese tipo de investigaciones, ese tipo de encuestas que revelan cuál es la dimensión de los problemas, y requerimos que todo este país, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, se comprometa a luchar contra este problema.
y desde luego que cuando haya candidatos de los otros partidos, que entiendo que todavía no se llaman candidatos, unos porque compiten todavía al interior, otro porque no se llama tal, cuando sean candidatos el presidente se habrá de reunir con ellos con muchísimo gusto. Mil gracias, nos vemos, hasta luego, Dios.